Así que vamos a comenzar la unidad 4. Es una unidad muy bonita, diferente a las demás. Aquí ya no vamos a trabajar con vectores. Nos vamos a olvidar un poquito de los vectores y vamos a aplicar lo que ustedes ya saben de derivación, de lo que vieron en una variable, ¿no? ¿Qué vamos a ver en esta unidad? ¿Qué son las derivadas parciales de orden superior, diferenciabilidad y diferencial total y la regla de la cadena? ¿Okay? Esto que vamos a ver en esta unidad es muy importante. Ustedes lo van a utilizar en sus materias, o sea, más adelante en sus materias de física y de matemáticas, lo que les falta ver de matemáticas. Lo van a utilizar igual mucho para su siguiente curso de cálculo integral, cuando lleven ecuaciones diferenciales, cuando vean variable compleja, así como en sus materias de física, sobre todo esas que tienen que ver con electromagnetismo, bueno, en todas, ¿vale, chicos? En mecánica teórica. Entonces van a ver esta parte de derivadas parciales. Entonces es una unidad muy importante y además es muy bonita y mucho más fácil que las anteriores, ¿vale? Nada más hay que tener un poquito de cuidado. Recuerden, aquí ya no vamos a parametrizar, nos vamos a olvidar un poquito de los vectores. Ahora, va a ser fácil hacer las derivadas parciales porque ustedes ya saben derivar. Solo que ahora vamos a meter 2 o 3 variables, pero a la hora de derivar es muy fácil. Entonces vamos a empezar. Vamos a recordar cuál es la definición de derivada en una variable. Cuando ustedes tienen una función y igual a f de x, su derivada es el límite de un cociente de diferencias, ¿no? Siempre van a tener un cociente y una diferencia. La derivada de y con respecto a x, que la pueden escribir de esta forma, o la pueden escribir como y' o incluso como f' de x, ¿no? O de f con respecto a x, si y es igual a f. De todas esas formas, ustedes pueden escribir la derivada. Es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Bueno, aquí si usan h, es lo mismo si ustedes usan delta x, no sé con cuál hayan trabajado en su curso pasado. Si es delta x, tiende a 0, entonces aquí donde está h, pues va a ser delta x. Y es lo mismo. De esta forma, así como definimos la derivada en una variable, lo podemos definir para una función de dos variables. Recuerden, esto ya lo habíamos trabajado cuando vimos límites por ahí en varias variables. Z es igual a f de x, y, que siempre vamos a definir z igual a f de x, y con respecto a cada variable. ¿Ok? Esto es la derivada de primer orden de una función de dos variables. La podemos derivar con respecto a cada variable. Pero ahora como tenemos dos variables, no podemos utilizar esta notación. ¿Okay? Aquí, porque nada más estamos hablando de una variable, entonces es la derivada o la derivada total. Pero que como nuestra función depende de dos variables, ahora va a cambiar un poquito nuestra notación. Espérenme tantito. Está mi hijo jugando con su prima y hace mucho ruido. Entonces, vamos a cerrar aquí. Ok. Bueno, vamos a ver cómo definimos la derivada de una función de dos variables. Vamos a empezar con las derivadas parciales de primer orden, porque así como en una variable tenemos las derivadas de primer orden, que es la primera derivada, la segunda derivada hasta la enésima derivada, aquí también tenemos derivadas de orden superior. Si z es igual a f de x, y, es una función de dos variables, entonces la derivada parcial con respecto a x en un punto se define de la siguiente forma. Ahora va a cambiar nuestra d por este símbolo. ¿Okay? Es como un 6 al revés. Cada vez que vean este símbolo se refiere a derivadas parciales. ¿Okay? Quiere decir que su función depende de más de una variable. La derivada parcial de z con respecto a x es igual al límite cuando h tiende a 0,
f de x más h, y, menos f de x, y entre h. Y la derivada parcial con respecto a y es la derivada parcial de z con respecto a y es igual al límite cuando h tiende a 0, f de x, y más h menos nuestra función entre h. Claro, siempre que el límite exista. A ver, ¿ustedes ya habían visto esta notación, chicos? Ya. Sí. Yo sí, pero no la había entendido. ¿Pero qué, perdón? Pero nunca la había entendido. Ok, bueno, ahora cuando vean esta notación por ahí que se la encuentren en los libros, se refiere a derivada parcial. ¿Qué significa eso? Ah, pues que su función depende de más de una variable, pues que dependa de 2 o de 3 variables. ¿No? Pero así como en las derivadas de una variable, ustedes tenían varias formas de representar la derivada, también nosotros aquí tenemos varias formas para representar la derivada parcial de primer orden. Ok, estamos con la derivada parcial de primer orden. Si z es igual a f de x, y, las derivadas parciales se representan también de la siguiente forma. Entonces, si ustedes se encuentran por ahí en algún libro, y sobre todo cuando vean ecuaciones diferenciales o en física, algún libro de física, vean este tipo de notación, son derivadas parciales. ¿Ah? Suele mucho utilizarse esta. De hecho, aquí vamos a trabajar mucho con esta y también con esta. ¿Va? Con estas dos, prácticamente. F sub x. Cuando ven esto, nos está diciendo que es la derivada parcial de f con respecto a x, de x, y, ¿no? Que es igual a f sub x, que se lee esto derivada parcial de f con respecto a x. Hay veces que no es necesario escribir la dependencia, o sea, de qué de variables depende. Entonces, quitamos esto y solamente ponemos esto. Ahora, que no lo queremos escribir así, que me gusta más esta notación, bueno, esto también nos dice la derivada parcial de f con respecto a x. O a veces se lo van a encontrar que especifican, ¿no? De qué depende f. La derivada parcial con respecto a x de f de x, y. Pero también ya sabemos que f es igual a z, entonces también se pueden encontrar esta notación, la derivada parcial de z con respecto a x. Cuando decimos con respecto a x, también se le asigna el número 1, a y el número 2, y cuando usamos tres variables, a z se le asigna el número 3. Si llegan a encontrar por ahí en algún libro esto, también se refiere a la derivada parcial de f con respecto a x, la primera variable. O bien pueden encontrarse este otro tipo de notación. Esta d mayúscula sub 1 de f, que me dice la derivada parcial de f con respecto a x. O bien de esta forma, d sub x, f. Todo esto que ven aquí se lee la derivada parcial con respecto a x, ya sea que usen f o que usen z. Y lo mismo con y. Lo único que nos va a cambiar ahora pues va a ser la variable. Ahora tenemos la derivada parcial de f con respecto a y, de x, y. ¿Cómo lo escribimos? F sub y. Pueden especificar de qué depende o simplemente poner f sub y. O utilizar este símbolo que no me acuerdo, sinceramente no sé cómo se llama, siempre pues, derivada parcial, ¿no? La derivada parcial de f con respecto a y. Déjenme buscar el nombre. ¿Cómo se llama este símbolo? Ahorita se me fue, chicos. Aquí también tenemos la derivada parcial de f con respecto a y, x, y, o pueden usar z. Eso igual me indica la derivada parcial de z con respecto a y. O cuando ven por ahí un f sub 2, ¿cómo se lee esto? Derivada parcial de f con respecto a y. Tengo aquí un 2. O bien pueden usar la d mayúscula y los subíndices 2 o y. Todas estas es lo mismo. ¿Y cómo leemos esto? La derivada parcial de f con respecto a y. O la derivada parcial de z con respecto a y. ¿Vale? Entonces, por ahí ya saben, si ven esto, estamos hablando de lo mismo. Solo que hay varias formas de escribir la derivada parcial de primer orden. ¿Okay? Estamos con la de primer orden.
El valor de una derivada parcial en un punto, x0, y0, se escribe de diversas maneras. También. La derivada parcial de z igual a f de x, y con respecto a x para x0, y0 la podemos escribir de esta forma. O sea, cuando queremos evaluar nuestra derivada en un punto en específico. ¿Cómo lo pueden escribir o cómo se lo pueden encontrar en la literatura? Dependiendo del libro que utilicen, ¿no? De esta forma, la derivada parcial de z con respecto a x, una rayita, y aquí me dice evaluada en x0, y0. No sé, en 1,2. O la derivada parcial de z con respecto a x, rayita, x igual a x0, y igual a y0. O simplemente escrito de esta forma. La derivada parcial de z de x0, y0 con respecto a x, o f sub x de x0, y0, que esto es derivada parcial de f con respecto a x, ¿no? Así que ya sabemos cuáles son las diferentes notaciones en las que pueden ustedes encontrar la derivada parcial y también cuando la quieren evaluar en un punto. ¿Cómo lo van a escribir? Ejemplos. Hallar las derivadas parciales f sub x y f sub y de la función f de x, y igual a 3x menos x cuadrada por y cuadrada más 2x cúbica y. Ahora, si aquí me están dando esta notación, pues de preferencia vamos a escribir nuestra derivada con esta notación. Aquí tenemos nuestra función de dos variables. Les digo, es bien fácil derivar funciones de 2 y de 3 variables. Cuando ustedes van a derivar con respecto a x, la otra variable la consideran una constante. Y solamente van a derivar con esa variable. A la hora de considerar la otra variable constante, su función se convierte como si fuera en una sola variable. Y aquí aplican las mismas reglas o propiedades de su curso de cálculo diferencial en una variable. ¿Okay? Aunque tengan letras, o sea, que en este caso son dos variables, tenemos x y y, pero igual si tuviera, más adelantito vamos a ver con tres variables, x, y, z. Si lo van a hacer con respecto a x, y y z son constantes, como si fueran números. ¿Okay? Y solamente van a tomar en cuenta la variable con la que van a derivar. ¿Y cómo le van a hacer? Aplican las mismas reglas y propiedades de una variable. Vamos a derivar con respecto a x. Si lo hacemos con respecto a x, a y la vamos a considerar una constante. ¿Okay? ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Esta es nuestra función original. Pero como vamos a derivar con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a x, aquí derivamos normal. Nosotros ya sabemos que la derivada de 3x es 3. Tenemos un menos, vamos a poner menos. Luego, aquí estamos derivando con respecto a x. Entonces, y es una constante. Esta se va a quedar igual y derivamos esta, que sería 2x y cuadrada, ¿no? Aplicamos la regla de la potencia. Más, tenemos este otro término, pero y es una constante. Es como si dejáramos el 2y y vamos a derivar esto, que es 3x cuadrada. Por este 2 nos va a dar este 6. 6x cuadrada y. Y esta es la derivada parcial de f con respecto a x. Si se fijan, es bien fácil. Ahora, si ya tenemos una, nos falta la otra. Para derivar y con respecto a y, ahora vamos a mantener x constante. ¿Sí? Consideramos a x constante y derivamos con respecto a y. Hacemos exactamente lo mismo. Tenemos nuestra función original y ahora vamos a derivar con respecto a y. F sub y de x, y. 3x, esto es una constante. La derivada de una constante es 0, entonces ahí pues no queda nada. Aquí pueden ponerle el 0, pero no es necesario. Luego, acá vamos a derivar con respecto a y, entonces va a ser menos 2x cuadrada y. Esto es una constante, se queda igual, x cuadrada. Más, estamos derivando con respecto a y. Todo esto es una constante, entonces va a ser 2x cúbica por y. Así es como vamos a hacer las derivadas parciales cuando tenemos una función de dos variables. Chicos, ¿alguna pregunta o alguna duda que tengan hasta aquí? De momento no.
Ya saben, cualquier cosita por ahí que no les quede claro, ustedes tienen que preguntar. Pueden interrumpir porque si ustedes no me dicen nada, yo me sigo. ¿Ah? Ejemplos. También, ahorita que están empezando con eso de las derivadas parciales, si quieren pueden ir separando todo. Pero no es necesario. Si a ustedes esto les quedó claro, lo pueden hacer como yo lo hice en el ejemplo anterior, que me fui directo a las derivadas porque ustedes ya saben derivar en una variable. Y aquí estamos derivando en una variable, aunque nuestra función sea de dos variables. Lo pueden hacer como en este ejemplo, lo pueden separar. Aquí aplicamos la regla de cuando tenemos la suma o la resta. Vamos a derivar cada uno de los términos, ¿no? Nos dice la derivada parcial con respecto a x de x cuadrada menos y cuadrada. Esto es lo mismo escribir la derivada parcial con respecto a x de x cuadrada menos la derivada parcial con respecto a x de y cuadrada. Aquí, como es con respecto a x, bueno, su derivada va a ser 2x. Aquí tenemos y cuadrada y vamos a derivar con respecto a x. Esto es una constante, no depende de x, es 0. La derivada parcial de esta función con respecto a x va a ser 2x. Aquí tenemos una exponencial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar las reglas de derivación de una variable usando, pues, aquí como que regla de la cadena, ¿no? Recuerden cuando derivaban e a la u, es igual, su derivada es e a la u derivada de u con respecto a x, ¿no? Aquí hacemos lo mismo. Queremos calcular la derivada parcial con respecto a y de e a la x a la cuarta por y a la quinta. ¿Qué hacían cuando ustedes tenían en una variable? Cuando era e a la u. Bueno, pues u es lo del exponente y derivan u con respecto a x, ¿no? Aquí nos están diciendo que es con respecto a y. Bueno, nuestra x va a ser constante. Entonces dejamos la exponencial e a la x a la cuarta por y a la quinta por la derivada parcial con respecto a y de lo que es nuestro exponente. X a la cuarta y a la quinta. Ahora aquí lo pueden derivar directamente. Ya sabemos que x es una constante. Lo estamos haciendo con respecto a y. O la otra es de que apliquen las propiedades y sacamos la constante y derivamos la función, ¿no? En este caso. Que sería igual a e a x a la cuarta y a la quinta por x a la cuarta derivada parcial con respecto a y de y a la quinta. Y ahora sí, derivamos esto, que es 5y a la cuarta. Y solamente aquí pues vamos a pasar primero, digamos que los polinomios y luego la exponencial, ¿no? Para no llevar paréntesis. Sería 5x a la cuarta, y a la cuarta, e x a la cuarta, y a la quinta. ¿Okay? Esa es la derivada de esta función. ¿Okay? Ahora, no es necesario hacer este paso o incluso este. Ustedes de aquí se pueden ir directo acá. La derivada parcial con respecto a y de y seno de x por y. ¿Qué vamos a hacer aquí? Tenemos un producto. Tenemos y que está multiplicando a una función trigonométrica. Vamos a aplicar la regla del producto. Y donde nos toque derivar, ahí aplicamos derivadas parciales. ¿Ah? Aquí recuerden la regla del producto, es el primer término por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. ¿Ah? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Y por la derivada parcial con respecto a y del seno de x por y. Más seno de x por y, la derivada parcial con respecto a y de y. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos y, que es este y. Para derivar esto, aquí otra vez usamos la de, bueno, la función trigonométrica combinada con cadena, ¿no? Hacemos el seno de u. Esto lo convertimos a u. Recuerden, y u, ¿quién va a ser? XY, entonces pues, derivamos u con respecto a y. La derivada de esto es coseno de XY, pero ahora tenemos que derivarlo de aquí, el argumento, ¿no? La derivada parcial con respecto a y de XY. Le digo, ya no es necesario hacer esto. Como ustedes ya saben derivar en una variable y aquí nuestra x es una constante, nada más estamos derivando en una variable, se pueden ir directo acá. Más, tenemos esto y la derivada de y con respecto a y pues es 1. Entonces nos queda solamente ese término.
Aquí, a la hora de derivar con respecto a y, va a ser x. Entonces, esto va a ser igual a x, la x aquí, por y, coseno de xy, más seno de xy. ¿Okay? Así es como se hacen las derivadas parciales de primer orden. ¿Ah? Mantenemos una variable constante y derivamos con respecto a la que nos estén pidiendo y aplicamos las propiedades o reglas de derivación de una variable. ¿Preguntas, chicos, con estos ejemplos? Hasta ahorita todo es claro. Todo claro. Gracias, chicos. Así me gusta que me contesten. Y también yo así me doy cuenta que pues sí me están escuchando, ¿no? Que por ahí me están escuchando. Ahora, otro ejemplo. Si z es igual a coseno de x por y más x coseno de y, hallar las derivadas parciales, la derivada parcial de z con respecto a x, de x0, y0, y la derivada parcial de z con respecto a y, x0, y0. ¿Ah? Primero, fijamos y0 y vamos a derivar con respecto a x. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Fíjense, aquí ya nos están dando un punto inicial, ¿no? Nuestro punto donde vamos a evaluar. La derivada parcial de z con respecto a x de x0, y0. Incluso aquí, miren, es otro tipo de, bueno, la otra notación que teníamos, que podemos escribir aquí d, en vez de, porque a la hora de hacer esto, recuerden que es como si nuestra función se convirtiera en una variable. ¿Okay? Aquí ya estamos dándole el valor de y0, aquí tenemos un y0, no sé, que ese y0 puede ser 1, 2, menos 5, no sé, el número que... Entonces aquí ya lo estamos fijando. A la hora de fijar este valor, que puede ser, que es cualquier constante, esto nos queda en términos de una sola variable, que va a ser x. Por eso es de que podemos cambiar esta derivada parcial a una derivada total. Si no, no lo podemos hacer, ¿ok? Porque a la hora aquí de cambiar a este y0, esto ya es una constante. Entonces, si se fijan aquí, ya nos queda todo en términos de una sola variable. Tenemos que la derivada de coseno de x por y0, aquí vamos a reemplazar el valor de y0, más x coseno de y0 con respecto a x, aquí evaluado en x igual a x0, es lo siguiente. Esto ustedes ya lo saben derivar. Aquí la derivada del coseno va a ser, como eso es una constante, recuerden, menos y0 seno de x por y0. Y aquí tenemos x multiplicada por una constante, pues su derivada va a ser esta constante, más coseno de y0. Evaluado en x igual a x0. ¿Okay? Donde tengamos x, ahora lo vamos a reemplazar por x0. Y esto nos va a quedar menos y0 seno de x0 por y0 más coseno de y0. ¿Vale? Ahora, hacemos lo mismo ahora con respecto a y. ¿Ah? Ahora con respecto a y, pues vamos a fijar x0 y vamos a derivar con respecto a y. Hacemos lo mismo. La derivada de z de x0, y0 con respecto a y es igual. Como aquí ya estamos sustituyendo este valor, lo estamos fijando, una constante, x0, aquí tenemos x0, x0, nuestra función nos queda en términos de una variable. Y por eso podemos usar la de la derivada total, ¿no? La derivada con respecto a y, de coseno de x sub 0 por y, más x0 coseno de y, evaluado en y igual a 0, es igual a lo siguiente. Aquí, igual, derivamos lo de adentro, estamos aplicando regla de la cadena, y eso, entonces va a ser menos x0 seno de x0y. Y aquí estamos, recuerden, con y, entonces esto es una constante, vamos a derivar el coseno, que es menos seno de y, multiplicada por la constante, menos x0 seno de y, evaluado
en y igual a y0. Ahora donde tenemos y, vamos a reemplazarlo por este valor. Y nos va a quedar menos x0 seno de x0 por y0 menos x0 seno de y0. ¿Okay? Cuando nos dan un punto, ustedes pueden hacerlo de esta forma. ¿Okay? O lo pueden hacer como en los ejemplos anteriores, derivan, hacen la derivada parcial y aquí van poniendo los dos valores, la rayita, y ponen x0, y0, o x igual a x0, y igual a y0, y hasta el final evalúan, como a ustedes se les haga más fácil. ¿Ah? A la hora de evaluar al principio, a la hora de fijar una de estas, pueden usar aquí la derivada total, ¿no? La derivada que ustedes ya han trabajado. ¿Preguntas con este ejemplo, chicos? ¿No? Bueno, entonces continúo. Otro ejemplo. Dada f de x, y igual a x por e a la x cuadrada y. Hallar la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y. Evaluar cada una en el punto 1, logaritmo natural de 2. ¿Qué quiere decir? Que x vale 1 y que y vale logaritmo natural de 2. Entonces vamos a hacer la primera. Aquí tenemos un producto. Vamos a aplicar la regla del producto. La derivada parcial de f con respecto a x es igual a x por la derivada de esto. Lo estamos haciendo con respecto a x. Entonces vamos a tener x e a la x cuadrada y la derivada de esto es 2xy. Más este término por la derivada de x, que es 1. Ahora, nos dicen que evaluemos en este punto. F, la derivada parcial de f con respecto a x de 1, logaritmo natural de 2 va a ser igual. Aquí, pues diría x vale 1. Aquí iría el 1. Recuerden que el 1 pues no lo ponemos, se sobreentiende, ¿no? E a la x cuadrada. Pero x cuadrada vale 1. Entonces tenemos por y. Y vale logaritmo natural de 2. Entonces arriba nada más nos va a quedar logaritmo natural de 2. Multiplicado por 2, x, que vale 1, y y, que vale logaritmo natural de 2, nos va a quedar 2 logaritmo natural de 2. Más e a la logaritmo natural de 2, porque x cuadrada es 1. Ahora, aquí, esto, pues son los inversos. Esto se nos va a cancelar y nos va a quedar 2. Por 2 nos va a quedar 4 logaritmo natural de 2. Más, aquí igual esto se cancela, son inversos, nos va a quedar 2. Lo pueden escribir así, dejar así esa respuesta, o pueden aplicar las propiedades del logaritmo, que aquí sería logaritmo natural de 2 a la cuarta. 2 a la cuarta es 16, ¿no? Entonces pueden poner aquí logaritmo natural de 16, más 2. Como ustedes quieran, pero así ya está correcto. Ahora, vámonos con y. La derivada parcial de f con respecto a y. Hacemos lo mismo. Aplicamos la regla del producto, que va a ser este término por la derivada de esto. Pero ahora lo estamos haciendo con respecto a y. Entonces tenemos x e a la x cuadrada y la derivada de esto con respecto a y es x cuadrada. Recuerden que ahora x la mantenemos fija, es nuestra constante. Más este término por la derivada de esto. Pero como estamos derivando con respecto a y, esto es una constante. Y la derivada de una constante es 0. Entonces 0 por lo que tengamos pues va a ser 0. Entonces nada más nos queda este término. X por x cuadrada nos va a quedar x cúbica e a la x cuadrada por y. Ahora vamos a evaluar en el punto. En el punto 1, logaritmo natural de 2. Esto nos va a quedar, aquí tenemos x cúbica, pero x vale 1, al cubo es 1. Aquí tenemos x cuadrada, que es 1, por y, que es logaritmo natural de 2. Aquí esto son inversos, se nos cancelan, y nos queda 2. Entonces ya tenemos la derivada parcial de f y la derivada
la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y evaluadas en este punto. ¿Vale? Chicos, preguntas, dudas con los ejemplos que hemos visto hasta aquí. ¿Cuál es la aplicación de las derivadas? Pues, Espérenme, más adelantito vamos a ver la interpretación geométrica, no se me adelanten. ¿Ok? Vamos a ver y vamos a ver los dibujitos, las grafiquitas. ¿Sale? Ahorita estamos aquí como que empezando a practicar esto de cómo trabajar las derivadas. En lo siguiente vamos a ver la interpretación geométrica. ¿Ok? A ver, aquí hay 3 ejercicios que quiero que ustedes hagan. Son encontrar derivadas parciales. Vamos a practicar. ¿No? Ya les mostré varios ejemplos. Igual si necesitan que me regrese algún ejemplo, ustedes nada más me dicen. En el inciso A, quiero encontrar la derivada parcial de f con respecto a x solamente si nuestra función está dada de esta forma. Recuerden que aquí ahora y va a ser una constante. En el inciso B, sí vamos a obtener las 2 derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y de la función que nos dan. Y en el inciso C solamente queremos la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Qué quiere decir? Que vamos a mantener x constante. Ojo, aquí es un producto. X a la quinta, y a la décima es un término y la función trigonométrica es otro término. Aquí son cocientes, hay que aplicar la regla del cociente, ¿no? Oigan, chicos, ¿y ya todos ustedes se vacunaron? ¿Ya tienen la vacuna del COVID? Yo me la fui a poner ayer. ¿La primera o la segunda Yo ya. dosis? ¿O les están poniendo la de una sola dosis?
No, ya fue la segunda dosis, ya terminé. Ay, qué bueno. Qué bueno, chicos, porque pues igual si ya Yo van me a puse este semestre primera regresar dosis. a primera dosis, se van a presentar a presenciales, pues es importante, ¿no? Que tengan su vacuna para estar un poquito más protegidos. Como quiera hay que seguirse cuidando, ¿eh? No porque ya tengan las vacunas, no hay que cuidarse, hay que seguirse cuidando. Pero muy bien. Todavía tengo un poco de temperatura porque fui... ¿Mande? Todavía tengo un poco de temperatura porque fui apenas hace rato. Ah, sí te dio reacción. Wow. Bueno, pues por ahí tomarse un paracetamol, creo, o un ibuprofeno. O un bañito. Para los síntomas del malestar, ¿no? A mí lo único que me dolía mucho el brazo. Tardé adolorida como 2 semanas y no me podía casi ni recargar de ese lado. Sí, también me duele el brazo. Sí. Me avisan, me dicen cuando ya hayan terminado, chicos, para verificar los resultados.
Ya. ¿Ya termina? Bueno, a ver, aquí ya un compañero terminó. ¿Cómo van los demás, chicos? Yo también. También. También, bueno, vamos a revisar. Como les digo, estas son derivadas parciales muy sencillas. Ustedes ya lo saben hacer. Solamente hay que aplicar las propiedades y reglas de derivación. En la primera y segunda, pues la del cociente. En la tercera, la del producto. A ver. ¿Quién anda por ahí? Mauricio, ¿está por ahí Mauricio? Sí. ¿Qué resultado te dio en la primera derivada parcial? Y cúbica sobre x cuadrada más y cuadrada por la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Ok, que eso es lo mismo a tener x cuadrada más y cuadrada a la 3 medios. ¿Ah? Tenemos 1 más 1 medio. ¿Dale? Muy bien, Mauricio, gracias. Eso es lo que les debe de dar en la primera. Recuerden, aquí van a aplicar la regla del producto, que es, bueno, el denominador, este lo van a elevar ahora al cuadrado, pues les va a cancelar la raíz. Y es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Ahora, para el inciso B, tenemos que hacerlo tanto para X como para Y. ¿Vale? Vamos a ver primero para X. ¿Qué es lo que les da la derivada parcial con respecto a X? Nadia. Se fue a vacunar, maestro. ¿Mande? Se fue a vacunar. Ah, ok. O sea que hoy también están vacunando. A ver, déjenme checar. ¿Quiénes andan? ¿Cuántos andan por aquí? Oye, con razón, somos bien poquitos. Creo que cada vez les gusta menos la clase, o será porque se fueron a vacunar. Cada vez se conectan menos. Bueno, no importa, mientras se conecten algunos. Ya que no se conecte nadie, nada, sí me voy a preocupar. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde están los ejercicios? Johanna Dalí, ¿anda por ahí o también te voy a vacunar? Maestra, aquí estoy. Johan, a ver, dime la derivada parcial con respecto a X. ¿Qué fue lo que te dio? 2y por el seno de x sobre y más coseno de x al cuadrado. Ok, muy bien. Entonces ahí tienen la respuesta. Por ahí, si les dio algo diferente, nada más hay que checar pues las derivadas o por ahí los signos. 2 por y seno de x entre y más coseno de x, todo eso al cuadrado. Cristian Aram, anda por ahí. No está Cristian. A ver, Felipe Neri. Perdón. Sí. ¿Quién es Cristian? No, Felipe. Neri. Felipe. La derivada parcial de f con respecto a y, ¿cuánto te dio? 2 coseno de x sobre entre paréntesis y más coseno de x, y ahora sí lo elevamos al cuadrado. Ok, muy bien. Todo esto que tenemos aquí elevado al cuadrado. Entonces ya por ahí tienen la respuesta. Y vamos con la última. Con la última de estas que tenemos aquí. Esta es un poquito más larga, es un producto, pero pues igual fácil de resolver. Brenda Ixel. Tampoco está. Valente Manuel. Daniel de Jesús. Sí. ¿Cuánto te dio la C?
Yo lo factoricé como 2x a la quinta y a la 9 por 5 coseno de xy cuadrada menos xy cuadrada por seno de xy cuadrada. Ok, lo pueden factorizar o lo pueden dejar todo completo. Si lo dejaron como menos 2, x a la 6 y a la 11, seno de x por y cuadrada, más 10, x a la quinta, y a la 9, coseno de x por y cuadrada. ¿Va? Recuerden ahí, aplicamos la de el producto y solamente nos van pidiendo con respecto a y. Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta con estos 3 ejercicios? ¿No? Porque todavía, bueno, no me había dado cuenta de la hora. ¿Saben qué? Aquí le vamos a parar. Mañana vamos a trabajar esos ejercicios y continuamos con la interpretación geométrica, que es muy parecida a lo que vieron en cálculo diferencial en una variable. ¿Ustedes recuerdan qué es la derivada, chicos? Además de que ya vieron ahí la definición, que es el límite de una función. ¿Qué nos da la derivada? Una recta tangente. Ajá. Y también recuerden que la derivada pues es la pendiente de una recta tangente. Entonces aquí igual, también nos va a dar la pendiente, pero ahora tenemos 2 orientaciones, cuando lo hacemos con respecto a X y cuando lo hacemos con respecto a Y. Pero ya eso se los voy a explicar mañana. Nada más por ahí el que me preguntó qué significaba geométricamente o físicamente, vamos a verlo mañana. ¿Vale? Muchas gracias, chicos, que tengan muy bonita tarde, nos escuchamos mañana. Les voy a Gracias, subir igualmente. este material, porque como ayer vimos muy poquito, bueno, me esperé para juntárselos con lo de hoy. ¿Va? Nos escuchamos mañana. Hasta luego. Maestra. Gracias, hasta luego. Adiós, chicos. Cuídense mucho.